cuántos años tenías, por allá del año 1996. Tal vez eras apenas un niño o un adulto al que le preocupaba un tema bastante extraño del que se estaba hablando mucho en el país. O tal vez aún no nacías, pero una de las criaturas que aterrorizó a todo el país fue el fenómeno de el chupacabras. Permita el libre cierre de puertas. El chupacabras, el ser macabro que aterrorizó a México. Fue, y hoy en día, es uno de los fenómenos sociales paranormales, míticos y hasta legendarios más raros de los que se tiene registro en nuestro país, ya que sin que hubiera una comprobación de su existencia, este ser pasó a mover masivamente no solo a los medios de comunicación del país, sino a la población en general, a la iglesia, a los investigadores del fenómeno paranormal, a los investigadores del fenómeno ovni, así como al mismísimo gobierno mexicano. Corría el año de 1995, en una comunidad llamada Canóvanas, en Puerto Rico, cuando un granjero escuchó ruidos extraños en los campos en donde tenía cientos de ovejas. Al temer que pudiera ser algún lobo o algún animal salvaje quien estaba atacando a sus ovejas, salió con un artefacto de metal para defender a sus animales, pero lo que encontró fue bastante espeluznante. A la oscuridad de aquella madrugada y con poca luz de una lámpara de mano, una de sus ovejas yacía sobre el terreno y pasto. Más espeluznante aún fue que esa oveja se encontraba sumamente flaca, casi esquelética. Con todo el miedo del mundo, el granjero se acercó a mirar a su oveja, solo para darse cuenta que esa pobre oveja se encontraba con dos pequeños orificios en el cuello y totalmente sin sangre. Vacía, como si solo le hubieran chupado la sangre, decía aquel viejo granjero. Con su lámpara y lleno de miedo, alumbró a todos lados y se percató que varias de sus ovejas que se encontraban metros más adelante también estaban tiradas sobre el terreno con perforaciones tanto en el pecho como en el cuello, con las mismas características que la primera. El granjero dice que a lo lejos vio correr a una criatura pequeña con unas patas que parecían garras y huyó del lugar. De inmediato, dio aviso a las autoridades para alarmarlas de algún posible animal que estaba atacando en la zona y para prevenir a los ganaderos y personas del campo de la zona. Pero las autoridades, al revisar el caso, se percataron de que el ataque, en efecto, tenía una característica principal bastante extraña. Los animales carecían de sangre y la zona en la que se registró el ataque no existían pruebas de manchas de sangre o algo similar. Simplemente, los animales estaban secos. La noticia de este extraño caso se empezó a difundir de manera masiva entre los medios de comunicación de aquella época, y mayor aún en la población. De inmediato, el miedo a que el ganado de la gente dedicada al campo fuera atacado fue cada vez más grande. Incluso, el miedo a que ellos mismos fueran atacados también subió. Pronto, se hablaron de varias teorías referente a la criatura que chupaba sangre. Algunos decían que podrían tratarse de animales salvajes que merodeaban la zona, coyotes, zorros, lobos o gatos salvajes. Algunos otros aseguraban que podría tratarse de algún ser aún no definido por la naturaleza misma. Algunos otros afirmaban que podría tratarse del mismísimo diablo, un vampiro o un ente maligno, hasta los que aseguraban que se trataba de un ser extraterrestre, un ser místico que llegó para analizar la sangre de aquellos pobres animales. En ese mismo año de 1995, aún en Puerto Rico, se cuenta que hubo una testigo cuyo nombre era Madeline Tolentino, quien afirma haber visto a la criatura, pues pasó justo enfrente de la ventana de su casa. Después de ese primer avistamiento, también otros lugareños dijeron haberlo visto, y aunque no lo distinguieron perfectamente, sí pudieron dar una vaga imagen de ese animal al que describieron como una criatura de dos patas, de entre 1,20 y unos 50 metros de altura, cuyos grandes ojos eran terroríficos. Tenía púas en su espalda y garras afiladas. Al chupacabras, como ya se le conocía, se le atribuyó la responsabilidad del ganado que aparecía sin vida y sin una gota de sangre, tal cual al modo de los vampiros, a través de dos perforaciones en el cuello. Poco tiempo tuvo que pasar para que la presencia del chupacabras se hiciera notar en algunos lugares de Estados Unidos, como en Texas,
donde otro par de granjeros habían reportado la muerte extraña de su ganado. La característica principal era la misma: ganado succionado de sangre. Las alarmas se empezaron a encender y el pánico empezó a generarse entre los pobladores. Exactamente, no se sabe la fecha y el lugar exacto donde se empezó a hablar por primera vez del chupacabras en México, pero los registros mediáticos dicen que a mediados de abril y con mayor fuerza en mayo de 1996. La noticia de aquel fenómeno que estaba aterrorizando a Puerto Rico ya había llegado a nuestro país. Debido a la difusión mediática de un supuesto ser que chupaba sangre del ganado, el tema se difundió rápidamente por todo el país en muy poco tiempo. Los medios de comunicación más fuertes de aquellos años, televisión, radio y los periódicos locales hablaban del hecho. El chupacabras llegó a México. No estamos solos. Ya está aquí. El chupacabras ataca a una mujer. Eran los encabezados de algunos periódicos. La nota, con la que varios noticieros empezaban por televisión y algunos gritos de los vendedores de periódicos, era bastante sonada. El chupacabras estaba en México. Su primera víctima fue una joven llamada Teodora Ayala Reyes, una mujer de 25 años del estado de Sinaloa, que mostró a todo el país por televisión unas marcas en el rostro y el cuello que parecían quemaduras, también algunos moretones que se hizo, según ella, tratándose de defender de aquel animal extraño. Una reportera del noticiario llamado Rompecabezas le hizo una pequeña entrevista a esta primer víctima. Teodora le contestó: me senté y ahí estaba, y de aquí de este lado me salió el animal y cayó encima de mí. No sé, me atacó y yo traía un chongo y me desgreñó toda. Como yo pude, traté de sacudirlo y ahí se enojó y me volvió a atacar para después huir. La conductora le contestó: hace unos días, el 25 de abril, en una pequeña población del Bajío, fueron localizados los cuerpos de 7 aves, 3 guajolotes, 3 gallinas y un pollo, como en los casos anteriores. El chupacabras no dejaba ninguna huella. Teodoro interrumpió a la locutora y dijo: es que cuando un animal lo mata a otro animal, pues debe de haber sangre, ¿no? Y no había nomás nada. Estaban así, tirados, muertos. No había sangre, afirmó Teodora. Otro testigo, pero en Nayarit, dijo: yo estaba ahí y aventó un pollo. Al momento en que yo brinqué por la cerca, arrastró el pollo y volteé. Se me quedó viendo a mí. Me dio escalofrío. Sentí la mirada horrible del animal en el cuello y los ojos le brillaban mucho, como si tuviera luces. Es más o menos grande, unos 60 centímetros. Es de color negro y tiene bastante pelo, dijo el testigo. El pueblo se empezó a asustar, porque no nada más estaba atacando a animales, sino también ahora a personas. ¿Te imaginas no poder salir de tu casa en la noche porque podrías ser atacado por este animal? Entonces, imagínate el pánico colectivo que empezó a suceder en el país. Los dictámenes científicos apuntaban en México a que los causantes de los ataques eran coyotes, felinos o perros asilvestrados, pero el terror se apoderó de las comunidades campesinas cuyo ganado aparecía muerto de la noche a la mañana. 2 semanas después, el 3 de mayo, al menos 8 personas afirmaron haber presenciado la aparición de un ser extraño en un rancho ubicado en el municipio de Agua Prieta, en Sonora. Describieron a la criatura como un ente de color negro con manos cortas y una trompa larga, comparándolo con un canguro volador. Se especula que este ser es el chupacabras, la bestia previamente identificada que había atacado en el Golfo de Santa Clara, en San Luis del Río Colorado, en el mismo estado del norte de México. En distintas propiedades de Sonora, varios agricultores comenzaron a informar sobre ataques de esta misteriosa criatura a sus ganados. En el rancho La Gloria, en Agua Prieta, se registraron avistamientos generando denuncias formales ante las autoridades. José Alberto Quirrón, propietario del rancho Los Álamos, presentó una denuncia a la jefatura de policía alrededor de las 10 de la noche. Al investigar, descubrió cercas derribadas y ganado amontonado con evidentes signos de pánico. A unos 20 metros de distancia,
observó a un extraño animal negro en posición semisentada, con manos cortas y una trompa larga. A las 4 de la madrugada del jueves 2 de mayo, la criatura fue nuevamente detectada en el mismo lugar. A pesar de los testimonios de los habitantes de Sonora, que afirmaban haber visto al ente rondar entre los corrales, las autoridades insistían en que los ataques eran obras de animales salvajes, desestimando la autenticidad de la versión del chupacabras. En fechas posteriores a esos reportes, se registró un nuevo ataque. Ahora fue en Guasave, Sinaloa, pues se registró la muerte de 80 borregos y cabras de la zona. Pobladores se dieron la tarea de revisar minas y cuevas abandonadas en busca de esta criatura. Por otro lado, las autoridades y especialistas realizaron una búsqueda de murciélagos gigantes, ya que decían que en los cuellos de estos borregos se observaban orificios de más de 6 centímetros de profundidad, lo que les hizo pensar que estos ataques eran de una especie de murciélagos aún no identificada. Murciélagos gigantes quizá. Podría también hablarse de una mutación que tenía que estudiarse, pues la manera de encontrar borregos, cabras, reses, sin una gota de sangre, solo se le podría atribuir a una parvada de estos animales. El caso seguía siendo extraño. Aterrados, y lamentablemente para los ganaderos y pobladores de la zona, quienes seguían perdiendo ganado. El 4 de mayo, 10 ovejas que pertenecían a un potrero de El Salto, Jalisco, fueron atacadas por el chupacabras, o por lo menos eso decía la gente, pues al llegar, las autoridades jaliscienses de dicho lugar se encontraron que los borregos no tenían sangre. Vecinos aledaños a este ataque confirmaron que lograron ver a la criatura y la describieron como un animal de 2 patas, de 80 centímetros aproximadamente, y como 35 kilogramos de peso. Poco a poco, en el país se fueron reportando cada vez más avistamientos de este ser, y muchos animales víctimas de esta criatura: cabras, reses, ovejas, gallinas, puercos, todos con orificios en sus cuerpos y con nada de sangre. Los reportes empezaron a expandirse en lugares como Mazatlán, Yucatán, Nuevo León, Puebla, Guerrero, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro y hasta el Estado de México. La gente cayó en pánico. Gente de la Ciudad de México espantada y evitaba salir tan noche para evitar alguna mala experiencia con el chupacabras. Principalmente en los estados donde se habían hecho estos reportes, la gente estaba aún más asustada. La creciente preocupación y el temor ante la misteriosa aparición de animales muertos llevaron a los habitantes a tomar medidas organizativas. Se coordinaron para turnarse con armas y proteger a sus animales del corral. A pesar de los esfuerzos, nadie logró presenciar directamente las circunstancias de las muertes. La falta de testigos visuales complicó la situación, ya que nadie pudo identificar al responsable de los ataques a los animales. Las autoridades locales de cada estado, de cada localidad, incluyendo socorristas, personal de protección civil, policías municipales y estatales, así como peritos, tomaron conocimiento de estos eventos. Sin embargo, se encontraban siempre con una situación desconcertante, ya que solo contaban con los testimonios de los propietarios de los animales, pero no una prueba que argumentara lo que decían. Estos testimonios se limitaban a relatos de haber escuchado extraños aleteos en las madrugadas, seguidos de la desagradable sorpresa de, al amanecer, encontrar a sus guajolotes, cabras y gallinas sin vida. Periódicos como La Prensa, el periódico llamado Lo que dice lo que otros callan, noticieros como Televisa o TV Azteca, iniciaban transmisiones con la noticia de nuevos ataques del chupacabras. Juan Manuel, un poblador de una comunidad de Michoacán, cuenta aterrado su historia. Yo me encontraba con mi esposa en nuestra casa. Fui a ver a mis animales, que son como 35 cabras. Por ahí de las 10 de la noche y todo normal. Nos fuimos a dormir y por ahí de las 3 de la mañana escuchamos cómo los animales empezaron a inquietarse. Algunos hacían ruidos de desesperación. Salí con mi lámpara y mi machete. La alumbré y era como una persona chiquita que caminaba en 2 patas y todo peludo. Sus ojos eran grandes, unos colmillos horribles, y se fue brincando. Le llamé a mis vecinos y todos salimos a ver qué pasaba. Nos dimos cuenta que se había comido 4 de mis cabras y algunos borregos de mi vecina. Ninguno tenía sangre. Desde ahí entre nosotros nos hemos organizado para cuidar el ganado. Tuvimos que poner más luz en los corrales. ¿Y eso? ¿Quién nos lo va a pagar? ¿El gobierno? No, ¿verdad? Ya deberían de cazar a ese animal endemoniado.
dijo don Juan Manuel. También se sugirió que estos ataques podrían estar vinculados exclusivamente con sectas satánicas o prácticas de brujería. Ante esta posibilidad, la Iglesia reaccionó de inmediato, insistiendo en la necesidad de encontrar una explicación científica en lugar de especular sobre razones satánicas que generaban temor en todas las comunidades. Incluso insistió a los medios de comunicación a abordar las investigaciones con seriedad en lugar de caer en el amarillismo y el sensacionalismo, subrayando la importancia de buscar la verdad sin manipular las emociones públicas. Algunas personas mencionaron incluso el apocalipsis bíblico y lo relacionaban con las profecías de Nostradamus que hablaban del fin del mundo en el año 2000. Se destacó la aparición de nuevas plagas que afectan a la humanidad, tanto en el ámbito de las enfermedades como en lo divino. Este hecho, por supuesto, no se podía dejar a un lado por los investigadores del fenómeno ovni, quienes no dudaron en señalar que esto podría ser obra de vida extraterrestre y vida más allá de lo que podemos ver. Afirmaban que sería un ser de otro planeta. El periodista Jaime Maussan, según su perspectiva, decía que este ser era un ser inteligente y, hablando de sus ataques a animales, decía que la criatura del chupacabras tuvo sus primeras apariciones en Puerto Rico hace muchos años. La criatura es descrita como un ser de 1.30 metros de altura, con una cabeza similar a la de un canguro y alguna especie de alas en la espalda. Maussan sugiere que este ser es altamente evolucionado, demostrando su capacidad de raciocinio al llegar a los corrales con 20 o 30 animales y su habilidad para succionar la sangre de todos ellos sin alertar a los dueños o cuidadores es grandísima, manteniendo un silencio absoluto, a diferencia de otros depredadores. La otra tiene que ver con aquello que manifestaban los opositores del gobierno priista de Carlos Salinas de Gortari. A su juicio, toda esta cobertura y fiebre por el chupacabras no era otra cosa que parte de una cortina de humo para distraer a los mexicanos de problemas que azotaban al país. Por aquellos días, los problemas económicos en el país estaban a la alza. Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá se estaban planteando. Del mismo modo, las personas hablaban de la muerte de Colosio y el posible fraude electoral, así como de las devaluaciones de la moneda nacional. La prensa reportó la captura de un presunto chupacabras en Nayarit. 3 hombres de una comunidad cercana lograron atrapar en el patio de uno de ellos a un extraño animal con un hocico largo, grandes colmillos, patas engarrotadas y un tamaño tan grande que era 2 veces el tamaño de una gallina. El subcomandante de la policía de Nayarit, en una entrevista, describió al ser capturado como parecido a un murciélago gigante y mencionó que había estado atacando al ganado en los días previos, siendo avistado cerca de la costa. Al día siguiente, en la presa Abelardo Rodríguez, a 2 kilómetros del centro de Hermosillo, Sonora, los habitantes encontraron otro ser misterioso que afirmaron era el chupacabras. Describieron su apariencia como peculiar, con un hocico largo similar a la de un ratón, ojos de sapo, alas largas y emplumadas, semejantes a las de un murciélago de gran tamaño. Sin embargo, los animales encontrados no proporcionaron certeza de que fueran realmente el chupacabras, ya que los ataques seguían y muchos de estos cuerpos encontrados correspondían a felinos o animales en avanzado estado de descomposición. Con el tiempo, la leyenda del chupacabras fue perdiendo fuerza. El pánico colectivo fue disminuyendo y los supuestos ataques disminuyendo. Ese año de 1996 fue una paranoia total para millones de mexicanos. Existieron algunos otros reportes en países como Honduras, Venezuela, Costa Rica, Colombia y algunos otros países latinoamericanos, pero en ninguno de los casos se pudo comprobar u obtener alguna evidencia que afirmara la existencia de este ser. El fenómeno del chupacabras ha sido objeto de numerosos relatos y avistamientos a lo largo de los años, generando especulaciones y teorías diversas, desde informes de mutilación de animales hasta descripciones de criaturas misteriosas. Las narrativas han abarcado desde lo paranormal hasta las explicaciones más convencionales. A pesar de la amplia cobertura mediática y las diversas opiniones de expertos, el misterio en torno al chupacabras persiste. Algunos consideran que se trata de un fenómeno real, mientras que otros argumentan que las explicaciones científicas y la falta de evidencia sólida descartan su existencia. Invito a cada persona a reflexionar sobre las evidencias presentadas
considerar las explicaciones científicas y formar su propia opinión sobre la veracidad del chupacabras. En última instancia, la creencia de este fenómeno es subjetiva y depende de la interpretación individual de los datos disponibles. ¿Es el chupacabras una leyenda urbana alimentada por el miedo? ¿O existe una realidad más compleja detrás de estos relatos? La decisión está en manos de cada uno. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor dale like, comparte y suscríbete al canal. También me puedes mandar por Instagram o Facebook de Metro Tacubaya alguna historia paranormal para contarla en este espacio. Soy el tío Taku, y cuando te subas al metro, por favor, permite el libre cierre de puertas.